Muy querida, muy gentil. Don Ricardo José Arango de Afinia, buenos días. Muy buenos días, Julio, para ti, para todos en la mesa y los oyentes de la W Caracol. ¿Qué le decimos a Juan Diego, que sufre tanto por ese recibo de la luz y con los problemas que tenemos? Háblele a Juan Diego, por favor. Buenos días, Juan Diego. Juan Diego, me imagino que ya estás practicando los métodos que hemos comunicado ampliamente para tener un consumo eficiente de energía. Y también vale la pena comentar que durante el año 2025 el costo unitario del kilovatio en Afinia disminuyó más de un 15.5%, ubicándonos muy próximos al promedio del costo de la energía a nivel nacional. Luego la historia de que la energía del Caribe es la más cara del país, eso ya se desmontó hace rato y efectivamente no es así. Estamos cercanos al promedio nacional, salvo estos 2 últimos meses que han venido pues teniendo incrementos el costo unitario del kilovatio, pero efectivamente en la costa atlántica existe un entendimiento que la energía no es algo suntuoso, la energía es una necesidad, sobre todo para refrigeración, tanto ambiental como de los alimentos, y la demanda de energía en la costa atlántica actualmente está presentando unas condiciones que son francamente muy salidas del promedio histórico por esta ola de calor. Pero sí le diría que ahí tenemos que practicar todos ese uso eficiente de la energía. Precisamente, gerente Arango, hay una situación en el Cesar que lo ha puesto de manifiesto la misma gobernadora San Juan, el alcalde de Valledupar. Regresaron las protestas, las quemas de llanta en algunos barrios en Valledupar. Por ejemplo, se presentó también una protesta en Agustín Codazzi. ¿Qué le dice usted a los habitantes del Cesar que están con esta situación de prolongados cortes, lo que han señalado los gobernantes, de energía en esta época justo que hay mucho calor? Bueno, varias cosas, no solamente en el departamento del Cesar. La ola de calor que estamos sufriendo incluso incluye a la depresión momposina, las zonas, digamos, del sur de Bolívar también, y allí efectivamente hemos tenido cortes. ¿Cuál es la razón de estos cortes? La razón de estos cortes simplemente es la activación de los mecanismos de protección automáticos que tienen las redes eléctricas cuando sobrepasan los estándares de diseño con los que fueron construidas. Entonces, lo que ha sucedido, para que todos entendamos un poco de manera muy sencilla, Afinia cubre 83.000 kilómetros cuadrados en 5 departamentos, tenemos 45.000 kilómetros de redes, 164 subestaciones, y ellas tienen una cantidad de energía que se transporta. Y esa cantidad de energía diariamente, históricamente, había estado alrededor de las 28 gigas diarias. Pues en este momento hemos registrado días, en los últimos 20, 25 días, hemos registrado días de 37 gigas. Eso es como que de la noche a la mañana entraran varios pueblos de mediano tamaño a demandar energía. El incremento de la energía en el mes de mayo al 16 de mayo había sido superior al 15%. Entonces, ¿qué ocasiona? La gente, obviamente, por la ola de calor tan intensa, comienza a demandar muchísima más energía. Y esto sobrecarga los circuitos. Al sobrecargar los circuitos, los sistemas automáticos de protección de los circuitos para evitar daños mayores. ¿Qué son daños mayores? Que se quemen los transformadores de potencia de las subestaciones, por ejemplo. Entonces, activa los mecanismos de protección y realiza unos cortes. Esos cortes han tenido un promedio de duración de 2 horas y salvo uno que tuvo una duración de 3 horas. Y en momento alguno hemos desconocido tal realidad y venimos trabajando y utilizo el gerundio para efectivamente demostrar que no estamos haciendo promesas, sino que estamos nosotros cumpliendo. De hecho, mañana miércoles entra una nueva capacidad en la estación Nueva Guatapurí, en el Cesar, que va a mejorar muchísimo, junto con otros 4 circuitos, va a mejorar muchísimo la transferencia de cargas en la ciudad de Valledupar, pero también venimos trabajando hacia los municipios de Curumaní, de Chiriguaná, mejorando conductores. Para que ustedes entiendan un poco, Afinia ha invertido en el departamento del Cesar más de $500 millones para mejorar las condiciones, pero como les digo,
pasamos de una demanda de cerca de 30 gigas diarias hemos tenido días de 37 gigas producto de la ola de calor. Esto simple y sencillamente produce que técnicamente la capacidad finita instalada de las redes eléctricas no sea suficiente, y es la razón por la cual comencé comentando que era importante que tomásemos conciencia de la necesidad de hacer un consumo eficiente de la energía, entendiendo lo fuerte que está haciendo el calor en la costa atlántica. Gerente, lo que quiere decir eso es que en estos momentos Afinia no está preparada para afrontar lo que sería un super fenómeno del Niño, teniendo en cuenta que ya operan cerca ya de 6 años, desde 2020 aproximadamente, una inversión importante, 3 billones de pesos, donde el usuario piensa que a corto o mediano plazo se puede ver un resultado positivo para el consumo y donde no se van a presentar más estos cortes abruptos del servicio de la energía. La empresa está preparada, ve hacia futuro cómo el tema desde el fenómeno del Niño hacia futuro que se pueda extender un poco más. Para responder la pregunta si uno está preparado o no para atender un mercado, tienes que partir de la base de cómo se comporta ese mercado. El mercado del Cesar presenta pérdidas superiores al 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que las redes eléctricas en su diseño y en la demanda estimada, según las necesidades que se perciben desde las solicitudes de conexión, pues te dice, tienes que contar con una red de estas características, pero eso no cuenta con que el 40% de la energía se demanda de forma ilegal, y eso es lo que representan las pérdidas. Entonces tienes una sobredemanda muy por encima de la capacidad nominal de la red. Entonces, no es que estemos poco preparados o muy preparados, no, el tema es, para un mercado que está formalizado en el departamento del Cesar, las redes están diseñadas y suficientemente capaces de suministrar la demanda. Pero ante este fenómeno de gran ola de calor, con unas pérdidas del 40%, pues naturalmente supera la capacidad de diseño de la red y se presentan estos cortes. Entonces, es la forma... Sí, cuéntame. Eso, gerente, en términos prácticos, es como prepararnos para el corrientazo que se viene, es decir, y no solo en el Caribe, que de por sí allí ya llega carísima la factura, sino en el resto del país, porque van a tener que prender las termoeléctricas sí o sí, y todos sabemos que se encarece la luz cuando se usa gas con termoeléctricas en vez de las hidroeléctricas. Es decir, ¿va a subir más la tarifa en el Caribe? Evidentemente, la situación que se prevé con el Niño va a ocasionar que las termoeléctricas tengan que entrar a suplir en algún momento, y ustedes han escuchado que varios gremios han solicitado encender las termoeléctricas ya. ¿Por qué? Porque, por decirlo de alguna manera coloquial, las pilas son los embalses. Esas son las pilas que tenemos. Y digo pilas como lo que nos permite tener baterías de respaldo. Las baterías en Colombia son los embalses. Si nosotros nos consumimos el agua allá para garantizar que la tarifa esté lo más bajo posible y no prendemos las térmicas, cuando venga el fenómeno del Niño de manera intensa y que sea muy fuerte, pues no vamos a tener el agua. Se requiere que los embalses logren un 80%, gerente, ¿cierto? Pero gerente, entonces, para responder específicamente la pregunta, si nosotros prendemos las térmicas, evidentemente vamos a comenzar a ver, a partir de las expectativas de la aparición del fenómeno del Niño, muy probablemente un incremento en el costo unitario, no solamente en la costa atlántica, sino en todo el país, es decir, evidentemente. Exacto. Es decir, hay que prepararnos desde ya y viene otro riendazo para el bolsillo. Pero déjeme plantearle esto. Se supone que a todos los colombianos nos cobran algo que se llama el cargo por confiabilidad, que es una especie como de fondo al que le cobran a uno por adelantado precisamente para atender estas situaciones de emergencia. Y de ahí se debería echar mano para no tener que recargarle la tarifa al usuario. Pero ese fondo no se va a usar, es decir, ¿para qué nos cobran si nunca van a usar el cargo ese por confiabilidad y después le trasladan el costo otra vez a la factura? Pues yo te lo resumo de esta manera: la posibilidad de prender de manera inmediata, que de XM le dé la orden a una termoeléctrica y la despache al sistema interconectado nacional, es el uso del cargo por confiabilidad, porque esa
térmica tiene que estar disponible en ese instante que XM le diga despáchese. Y eso, ahí estás haciendo uso del cargo por confiabilidad que le has venido pagando a los inversionistas que montaron esa termoeléctrica. Porque de no haber contado con ese cargo de confiabilidad, ellos no habrían hecho los mantenimientos preventivos, correctivos y tendrían la disponibilidad inmediata de la termoeléctrica. Ahí es donde estás viendo que el cargo por confiabilidad sirve, porque es el que te garantiza que en el momento que se requiera, en el instante que se requiera, se prende. Eso es la remuneración del cargo por confiabilidad. Pero más allá del tema, en cuanto al fenómeno del Niño, en lo que respecta a los operadores de red de la costa, estamos enfrentando una situación muy compleja, porque y Afinia está en la mejor situación posible. Nosotros estamos en un 93% cubiertos, es decir, solamente estamos entre un 6 y un 7% expuestos al precio de bolsa. Por lo tanto, los clientes de Afinia en los 5 departamentos que servimos tendrán una estabilidad en la tarifa la mayor posible en función de cómo venga el Niño, porque estamos muy bien cubiertos. Pero eso no quiere decir que dejemos de enfrentar un problema realmente técnico, y es que la demanda se nos ha disparado de una manera pero ridículamente alta, y no hay capacidad, simplemente no hay capacidad técnica, y las redes se protegen. Por eso se presentan estos cortes. Y esta mañana ustedes comentaban, si mal no recuerdo, digamos como algo extraordinario, la aparición de algunos eventos en unas operadores de red, algunos eventos, digamos, de violencia. En el caso nuestro, solamente en el departamento del Cesar hemos tenido 76 eventos este mes. 76 eventos que involucran 34 bloqueos, que involucran retención ilegal de las brigadas, etcétera. La situación es muy compleja, pero como les decía ahorita, nosotros venimos actuando desde hace mucho rato. Y les puedo poner 2 ejemplos concretos. La entrada de la nueva capacidad de la subestación Nueva Guatapurí estaba programada para diciembre del 2026, pero mañana, como les digo, entra en operación, y eso va a mejorar muchísimo la estabilidad en el servicio en Valledupar. Y un conductor nuevo hacia Chiriguana y Curumaní, que también están en el Cesar, está programado en un compromiso que hice yo directamente con la comunidad a 2 años, pero lo esperamos entrar en cuestión de 2 meses. Entonces estamos trabajando a marchas forzadas, a pesar, permíteme esto último, a pesar que el Cesar solamente paga el 60%. Entonces miremos esto, a hoy hemos invertido más de $500 millones de pesos en el Cesar, cumpliendo pues ampliamente con los compromisos que EPM a través de Afinia adquirió en el momento de iniciar su operación. Hemos cumplido de sobra. Hemos mejorado la calidad, ya cumplimos las metas que la superintendencia tenía planteadas para diciembre del 2027 en unas condiciones de mercado que son distan francamente de cualquier mercado normal, con pérdidas del 40% y recaudos del 60%. Gerente, si el tema de la demanda es tan alto en toda la costa caribe colombiana, lo que preocupa de pronto y a corto plazo es el tema de elecciones para este domingo, teniendo en cuenta que puede haber más demanda, bajones, interrupciones abruptas del servicio de la energía que puedan afectar algunos puestos de votación y, por qué no, también algunas sedes de la registraduría. ¿Cómo se está trabajando para afrontar ese tema, para tener un plan de contingencia robusto para poder afrontar cualquier eventualidad? Efectivamente, y qué bueno que me pregunte sobre eso. Ya fue presentado oficialmente el plan de contingencia, al igual que en el Festival Vallenato, en las anteriores elecciones para Congreso de la República, tuvimos un plan de contingencia que afortunadamente nos fue muy bien. En este momento tenemos una situación pues aún más retadora, pero ya tenemos diseñado nuestro plan de contingencia que involucra la capacidad de transferencia de cargas. Las brigadas van a estar en la calle, tenemos puntos específicos de atención en los 5 departamentos, me refiero a puntos de atención técnicos permanentemente durante las 24 horas para garantizar que las elecciones fluyan de la mejor forma posible. Sí pedimos, y hacía ahorita alusión al sur de Bolívar. En el sur de Bolívar hay una situación bien compleja derivada de minería ilegal y violencia que nos impide a nosotros en muchas ocasiones trabajar como deberíamos. Entonces allí tenemos el plan de contingencia, pero también hacemos un llamado a la comunidad de que permitan que nuestras brigadas estén presentes, trabajen, y que esas actividades como la minería ilegal en el sur de Bolívar
pues no se presenten, porque nos representan a nosotros unas complejidades enormes desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista del recaudo y demás. Doctor Arango, gerente de Afinia, gracias por estar esta mañana en 6 AMW de Caracol Radio. Que tenga un buen día. Yo te agradezco si me das 10 segundos para lo siguiente. Por favor. La problemática del Caribe siempre se ha centrado en hablar sobre que la tarifa es muy alta, y ahí para la discusión. Pero en realidad, cuando se examina la situación del Caribe, es necesario entender que la problemática de la energía eléctrica en el Caribe es un problema estructural, socioeconómico, histórico, derivado de la marginalización del Caribe a lo largo de la historia. Aquí las condiciones de informalidad, desempleo, índices de necesidades básicas insatisfechas, muchísimos otros indicadores evidencian que en la costa atlántica se requiere, además de un operador de red que haga muy bien su trabajo, se requieren políticas públicas que atiendan esa necesidad de solución estructural a la situación del Caribe, porque tenemos que salirnos de ese discurso, ya excúsenme, bastante desgastado, de que la tarifa más alta del país, cosa que no es cierta y que sí responde a una realidad estructural del Caribe que requiere solución a partir de políticas públicas. Eso es necesario, una regulación diferencial para el Caribe. 10:25, doctor Arango, gracias. Es el gerente de Afinia, Ricardo José Arango, en 6 AMW de Caracol Radio.